Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, de dejar de lado toda otra reunión, toda otra compañía, toda otra distracción, Señor, y reunirnos ante ti, reunirnos a escuchar tu palabra, a recibir tu palabra. Señor, en esta noche queremos que esa palabra sea para nosotros una revelación de tu parte, Señor. Una palabra que pueda llegar a gobernar nuestras vidas, nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia de ser miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Porque queremos, Señor, colaborar contigo en tu propósito, en la edificación de tu iglesia, de tu novia, de la nueva Jerusalén, Señor. Señor, límpianos con tu preciosa sangre, tu poderosa sangre. Si hay algún pensamiento que está estorbando, alguna acusación, Señor, confiamos que tú has pagado todos nuestros pecados en la cruz y recibimos el lavamiento de tu sangre y abrimos nuestro ser, Señor, que tu Espíritu Santo pueda transmitirte a nosotros hoy. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, repasando un poquito, estos títulos nos van a ayudar. Estamos viendo la edificación de la iglesia, que es el tabernáculo de Dios con los hombres, que se consuma en lo que vemos en el Apocalipsis, que va a ser la nueva Jerusalén. Y vimos por un lado que Dios el Padre es el que proyectó este plan, el que ideó este plan, el que diseñó este plan, y para eso Él tiene una administración, una economía, unos principios que nos van a llevar a la edificación de esa nueva Jerusalén. Vimos que Cristo el Hijo vino a llevar a cabo la obra. Cristo el Hijo del Dios viviente viene a edificar su iglesia. Dice Él, yo edificaré mi iglesia. Y lo primero que Él hace para edificar su iglesia, Cristo se prepara a sí mismo como el material para dicha edificación. Él es los materiales del edificio de Dios. Entonces, primero adquiere naturaleza humana, ¿verdad? Luego experimenta un vivir humano probado y sufriente. Luego adquiere una muerte que aniquila al viejo hombre y redime a sus creyentes. También vimos que Él adquiere una resurrección que glorifica su humanidad, una resurrección glorificante. Y también adquiere una posición trascendente como hombre glorificado sobre todo el universo, para llegar a ser la cabeza de la nueva creación. Ahora, con todo lo que Él es y con todo lo que Él logró, Él se está dispensando en sus redimidos, en su iglesia, para hacer de su iglesia su propio cuerpo. Porque la iglesia tiene que ver con algo externo, con los hombres redimidos. Pero en esa condición al Señor no le sirve su iglesia. Él tiene que dispensar todas las riquezas inescrutables que hay en Él, en su iglesia, para que ella llegue a ser su propio cuerpo, su imagen, su semejanza, su expresión. Entonces, ¿cómo hace esto? Dice, Cristo edifica su iglesia dispensándose en sus redimidos por su Espíritu, en todo lo que Él es y todo lo que Él logró en su encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión. ¿En dónde? En su ministerio sacerdotal celestial para producir la iglesia. Él ahora está llevando un ministerio celestial. Ya terminó su ministerio terrenal, ahora es celestial. Y está como sacerdote dispensando en nosotros todo lo que Él es. Vimos esto de la costilla de Adán, de la sangre y el agua, que es los elementos que Él produjo para la edificación de la iglesia. Vimos el testimonio de Juan. Y vimos por último que es por medio de su Espíritu que Él se dispensa a la iglesia. Pero es llamado este Espíritu el Espíritu de Jesucristo. Entonces, antes de pasar más adelante, es importante que distingamos cómo la iglesia experimenta a Jesucristo por el Espíritu. Generalmente los creyentes solamente recuerdan
el día en que el Espíritu Santo llenó a su iglesia en el día de Pentecostés. Bueno, esa es una experiencia de la iglesia del Espíritu Santo. Pero previo a eso ya, en Juan, vemos en capítulo 20, que ya los creyentes habían experimentado a Cristo en su resurrección. Ya Él había soplado su espíritu en ellos. Entonces hay dos aspectos en los que experimentamos como su iglesia al Espíritu del Señor. Primero es el Espíritu que Cristo sopla en su resurrección. Vamos a ver hoy qué tiene que ver con esto con la edificación de la iglesia. Después, más adelante, no hoy, otro día, vamos a ver que el Señor también llena a su iglesia de otra forma para equiparlos a ellos para que lleven a cabo la obra de Dios, el testimonio de Dios. Después hay otro tercer aspecto que el Señor edifica a su iglesia y que ha dotado a ciertos hombres como apóstoles, evangelistas, pastores y maestros y profetas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos tres aspectos nos muestra el Nuevo Testamento que es lo que la iglesia debe experimentar para que entonces pueda edificarse el cuerpo de Cristo. Si en uno de estos fallamos, la iglesia carece de edificación completa. Entonces, voy a recalcar, os voy a poner un ejemplo para que entendamos. Nunca los ejemplos son completamente exactos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se necesita un policía. Pero ese policía, antes de vestir su uniforme y de estar equipado con la cachiporra, con la esposa, con el arma, ¿verdad? Lo primero es su persona. Entonces, ¿qué pasa si ese policía, vamos a decir, ponerle que yo soy un policía, pero no tengo arma, no tengo revólver, no tengo cachiporra, no tengo mi credencial, no tengo acá mi insignia de policía, lo que sea, no estoy equipado, igual soy una persona. Y lo básico es la persona. Después viene el uniforme y el arma. Pero ¿qué pasa si ese policía nunca entrenó con el arma? Dispara mal, se dispara a los pies, no sabe usar sus instrumentos. Tampoco es un policía completo. ¿Entienden? Entonces el policía también necesita estas tres experiencias. Primero tiene que nacer. Tiene que ser. Después tiene que ser equipado. Y después tiene que ser entrenado o perfeccionado, como dice en Efesios capítulo 4. Pero lo más importante, digo yo, y lo básico es nacer y llegar a ser una persona cabal. Porque ¿qué pasa hoy con los policías? Que son una persona corrupta, con malas intenciones, para su propio propósito, y en vez de colaborar, están destruyendo la sociedad, vamos a decir en un sentido. Y así también es el creyente que nació, pero no experimentó al Espíritu de Jesucristo. Y anda en su viejo hombre y no anda en la nueva humanidad. Y es un mentiroso, es un ladrón, es un envidioso, es el viejo hombre. Y le vestía a él con arma. Peor. Un cristiano con dones espirituales, pero que no tiene la madurez de la vida de Cristo, es un peligro, es un desastre. Pero supongamos que tiene una humanidad recibida de Cristo, madurada en Cristo, y está equipado con las armas del Señor, pero no tiene entrenamiento. Entonces no sabe cómo, cuándo y qué es lo que tiene que hacer con el arma que tiene y con la bondad que tiene y con la misericordia que tiene. No sabe cómo, dónde, en qué esfera, en qué momento. No está entrenado, entonces tampoco es algo completo. ¿Me entienden? No sé si el ejemplo es tan perfecto, pero para que entendamos que los creyentes necesitan tener estos tres aspectos del obrar del Espíritu de Dios en cada una de estas vidas, de sus vidas.
Entonces hoy vamos a continuar con este primer aspecto, que es el fundamental. Porque ¿quién quiere un policía corrupto? Nadie, ¿verdad? ¿A quién le sirve? Entonces lo primero es nuestra experiencia de Cristo por medio de su Espíritu. Como estuvimos viendo, la sangre que nos limpia y el agua, que es el Espíritu de Cristo que nos transmite todo lo que Él es. El policía tiene que tener todo lo que Cristo es en su carácter, en sus atributos, en sus cualidades, en sus características humanas, ¿verdad? La iglesia tiene que ser un nuevo hombre, no puede ser un viejo hombre. Entonces, esto es lo que más tenemos que hacer hincapié luego primero, porque muchos queremos ya hablar de los dones del Espíritu, que los milagros, que el hablar en lengua, que esto, que aquello. Pero si el policía todavía es un corrupto, como la iglesia en Corinto, vamos a ver, que tenía todos los dones espirituales, pero estaban, Pablo decía, niños y estáis en la carne, dice. Pleitos, bandos, rivalidades, contiendas, inmoralidad en la iglesia en Corinto, pero estaban ellos llenos de los dones del Espíritu. Tanto que nadie se callaba en las reuniones y uno sobre otro hablaban, ¿verdad? Pero carecían de la humanidad cabal de Cristo. Entonces, vamos a hacer hincapié primero en esto, hoy, ¿verdad? Entonces, para rememorar, vamos a leer otra vez Juan capítulo 20, Juan 20, 19 al 22, que es el momento histórico y real cuando los primeros creyentes reciben el soplo del Señor Jesucristo en resurrección. No en Pentecostés, eso va a pasar 50 días después. Entonces, para recordar nomás este evento, que es un evento que se repite con todos los creyentes cuando creemos en el Señor. Cuando creemos en el Señor, su vida de resurrección nos resucita a nosotros en una nueva humanidad. Pero esa nueva humanidad es un bebecito que tiene que ir creciendo. Y cuando el bebé ya es más grande, puede ser equipado y puede ser perfeccionado. Pero antes, no, ¿verdad? No hay caso, ¿verdad? Entonces, vemos acá el 21, para resumir, dice, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, esto es diferente a Hechos capítulo 2, que podemos mirar así para entender la diferencia. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, estaban todos juntos en un mismo lugar, los mismos y más aún los que ya habían recibido el Espíritu de Cristo en resurrección. De repente vino del cielo un ruido como el de ráfaga de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. O sea, acá hay dos experiencias del mismo Espíritu. Uno, el que nos da una resurrección para una nueva vida. El otro es el que nos llena para, en este caso hablaron en lengua, después sanaron enfermos, después echaron fuera demonios y así fueron equipándose. ¿Se entiende la diferencia, verdad? En otros casos vemos en Hechos de los Apóstoles que en el mismo momento cuando nacen de nuevo, ese espíritu los llena y empiezan también a manifestar dones espirituales milagrosos. O sea, no quiere decir que tiene que ser en un lapso de tiempo así prolongado, ¿verdad? Puede ser en el mismo momento. Entonces vamos a mirar, acá dice el punto 1, podemos mirar acá en la pantalla, dice, por el Espíritu de Jesucristo, el Señor edifica su iglesia, creando la iglesia como una nueva humanidad para la mutua habitación. O sea, este recibir del Espíritu de Cristo en resurrección es para darle a la iglesia que fue redimida, que es parte de la vieja humanidad, que le da una nueva humanidad. Para que esta nueva humanidad, y no la vieja, llegue a ser una mutua habitación
de Dios y del hombre. Por eso en Hechos, vamos a leer un poco. Primero Cristo experimentó esto. Hechos 13, 32. Acá Pablo está compartiendo el Evangelio y explicando qué pasó con Cristo. Dice el verso 33. O el 32. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Entonces Dios cumplió la promesa, ¿cuándo? Cuando resucitó a Jesús. Pero ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? Como también está escrito en el Salmo 2, Dios le dice, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue Jesús engendrado por el Padre? Según el contexto que vemos acá dice, en su resurrección. Pero ¿en qué sentido fue engendrado? No en su ser divino, sino en su ser humano. Cristo en su ser divino es el eterno Hijo de Dios. Es el unigénito Hijo de Dios en cuanto a su divinidad. Él fue engendrado por el Padre en la eternidad pasada, o sea que no hay comienzo, ¿verdad? Él siempre fue el Hijo unigénito de Dios, pero esto en cuanto a su divinidad. Este Hijo eterno de Dios se hizo hombre, ¿verdad? Adquirió la naturaleza humana cuando el Espíritu Santo engendró en el vientre de María, siendo ella virgen, un bebé. Ahí llegó a ser un hombre, pero esta no era una nueva humanidad. Recién cuando Él resucitó su vida humana, que había experimentado la muerte, la sepultura y la resurrección, en la resurrección se levantó un nuevo hombre, una nueva humanidad, a la que el Señor le llama, como dice acá, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, al resucitar a Jesús. Desde ahí comenzó a existir esta nueva humanidad, que sería la eterna habitación, la mutua habitación de Dios y el hombre. Entonces, por eso decimos que todo lo que Cristo es y logró, eso es lo que por el Espíritu sucede en la iglesia, en los redimidos. Entonces vamos a ver Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, verso 29. Acá Pablo ya habla de Cristo, pero también de nosotros. Dice, porque a los que de antemano conoció, Él ya antes nos conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿De qué está hablando acá? Que Jesús es el primogénito, el primer engendrado. ¿Cuándo fue engendrado? En su resurrección. ¿En qué fue engendrado? En la vida humana. Por eso se dice que siempre Jesús es el unigénito de Dios. Él no dejó de ser el unigénito de Dios en cuanto a su vida divina. Pero en su resurrección Él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, como dice acá, que estamos nosotros para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros, al experimentar el Espíritu de Jesucristo en resurrección, llegamos a experimentar un nuevo nacimiento. ¿En qué? No en la vida divina, sino en la vida humana. Llegamos a ser un nuevo hombre. ¿Recuerdan el primer milagro que hizo el Señor Jesús? Vamos a Juan capítulo 2. Juan en el capítulo 2. Es muy importante que distingamos estas cosas para que entendamos la experiencia del creyente. Juan capítulo 2, el primer milagro que hizo el Señor es muy importante porque marca el rumbo o el camino, el propósito por el cual Él vino al mundo. El primer milagro, yo le voy a resumir nomás, ¿verdad? Dice en el versículo 2, dice 2,
3, perdón. Cuando se acabó el vino, había una fiesta de boda, ¿verdad? Y duraba una semana, pero llegó el momento que se acabó el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se acabó el vino. El vino en la palabra de Dios representa la vida humana. Por eso cuando Jesús quiso representar su vida humana, que iba a ser sacrificada en la cruz, tomó una copa de vino, ¿verdad? Entonces, este vino que la gente estaba experimentando se refiere a nuestra vida humana, pero la que se acaba, la corrupta, la que es inferior, la que tiene que acabarse, ¿verdad? Entonces, el versículo 7 dice, ¿qué mandó a hacer Jesús? Dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. El agua representa en la palabra de Dios el Espíritu del Señor. ¿De qué llenaron esas tinajas vacías? Del Espíritu. ¿Quiénes son esas tinajas? Nosotros, en nuestra vieja humanidad. El Señor sopló y nos llenó hasta el borde. Pero no es para que nos quedemos con nuestra vida vieja. La vida vieja se agota, el vino se acaba. El Señor manda su Espíritu y en el versículo 9 dice, cuando el maestresala probó el agua, ¿qué le pasó al agua? Convertida en vino. No es que el Señor quiera darnos nomás el Espíritu, nos da el Espíritu para convertir en nosotros, producir un nuevo vino, una nueva humanidad como la suya en resurrección. El 10 dice, le dijeron al novio, todo hombre sirve primero el vino bueno, en lo natural, ¿verdad? Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno, el vino superior. ¿Entienden, hermano? Este milagro nos muestra que Cristo vino, dice, al tercer día empieza, ¿verdad? 2:1 dice, al tercer día se celebró una fiesta en Caná de Galilea. Al tercer día es el día de su resurrección. ¿Qué hace Cristo en su resurrección? Viene a nosotros, nuestro vino está ahí, se está acabando. Es inferior, es repugnante, ¿verdad? El Señor nos llena del agua y ese Espíritu produce en nosotros un vino nuevo, un vino superior. Entonces, Cristo en resurrección sopla su Espíritu no para darnos dones espirituales. Lo primero que Él quiere hacer es que exista esa nueva humanidad en nosotros. Y después vamos a ver que esa nueva humanidad tiene que crecer a la altura del varón perfecto. Después los equipa, no para que sea un policía corrupto, sino un policía como Cristo sería, ¿verdad? Y después los perfecciona para la obra del ministerio. Amén. Entonces vamos a ir viendo esto maravilloso. Juan 3:6. El segundo milagro que hace el Señor tiene que ver con el primero. Dice en el 6, a un viejito llamado Nicodemo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero yo lo que quiero es, dice el Señor, lo que es nacido del Espíritu. ¿Espíritu es? ¿De qué espíritu nace? Del Espíritu de resurrección del Señor Jesús. Le dice a él, no te asombres de que te haya dicho, viejo hombre, te es necesario nacer de nuevo. Entonces vemos también aquí, le dice a encuentro del Señor a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? Por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de resurrección. Recalco de vuelta, no tiene nada que ver con los dones espirituales, ni con el perfeccionamiento. Un bebé nace y no desarrolló nada todavía, está ahí, ¿verdad? Pero ya tiene la vida del Señor. Vamos a ver ahora Romanos 6. Verso 4. Nos habla aquí de nuestra experiencia de Cristo por el Espíritu, que está simbolizada por el bautismo, pero que es una realidad espiritual en el creyente. Pero ¿para qué es esta realidad? El 3 dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estamos zambullidos en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. Estamos sepultados con Él, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, hermano. Tenemos que andar en vida nueva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace la resurrección? Nos transmite la vida nueva del primogénito Hijo de Dios.
la nueva humanidad. Ahora vamos a leer Romanos 7:6. Dice Pablo, pero ahora hemos quedado libres de la ley, está hablando de las restricciones de la ley mosaica, habiendo muerto a lo que nos ataba, que era nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre estaba sujeto a la vieja ley. Pero cuando murió nuestro viejo hombre ya está libre de la ley, ¿verdad? De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Hay cosas viejas y hay cosas nuevas. ¿Quién es el que te da la novedad? El espíritu. No está hablando de nuevas ideas. No, está hablando de una novedad, quiere decir una nueva vida que vive por el espíritu y no por la vieja letra. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Es el primer paso. Pero no se fue Pablo a crucificarse allá en una cruz literal, sino que experimentó la muerte de Cristo por el Espíritu. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y acá dice, y la vida que ahora vivo, ya no es más la vieja vida, quiere decir que hay una nueva vida. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿verdad? La vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, experimentando a Cristo, voy viviendo una nueva vida, la vida que ahora vivo. Entonces, experimentar a Cristo por el Espíritu es experimentar una nueva vida, una nueva humanidad. ¿De dónde salió esa nueva humanidad? Del Cristo resucitado. Segunda de Corintios 5:17. Se conoce mucho este versículo, pero no sé si se entiende tanto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. El que está unido a Cristo, dice, el que está en Cristo quiere decir el que está unido a Cristo, injertado. Cuando una planta es injertada a otra, ¿qué es lo que le transmite? La vida de esa planta. El que está unido a Cristo, nueva creación es. ¿Para qué hemos recibido su vida por su Espíritu? Para llegar a ser nueva creación, nuevo hombre. Y las cosas viejas, él dice, van siendo hechas nuevas. No es tampoco algo instantáneo, pero sí se va transmitiendo al creyente. Entonces, Gálatas capítulo 6, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No es que Él llevaba una cruz colgada acá o carga, no. Es la experiencia de la muerte de Cristo. No es, ay, mi sacrificio, lo que a mí me pasa, lo que yo estoy sobrellevando en la vida. No, esa no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la experiencia de su muerte, que me crucifica a mí en cuanto a mi vieja humanidad, dice Pablo. Por el cual el mundo me ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y acá habla de una comparación. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, la experiencia del Espíritu de Jesucristo me transmite su muerte aniquiladora. ¿A quién? ¿A qué? A mi viejo hombre. Es una circuncisión. La cruz de Cristo es un cuchillo. La experiencia de la cruz de Cristo es un cuchillo que corta mi carne y queda una nueva creación. Pero ¿cómo experimentamos la cruz de Cristo? No es sobrellevando los problemas de la vida, llevando una vida trágica y lamentable. No, experimentando al Espíritu de Jesucristo. Cuando yo experimento al Espíritu de Jesucristo, me circuncida del viejo hombre y me da una nueva creación.
Eso es lo que vale. Por eso ningún esfuerzo ascético, religioso, sirve para las cosas de Dios. Tiene que haber una experiencia del Espíritu de Jesucristo, de la muerte de Cristo. Estábamos en Gálatas 6, pasamos ahora a Romanos. De vuelta a Romanos 2, 29. Romanos 2, 29 dice el mismo tema. Sino que es judío el que lo es interiormente, dice. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. No por los dones del Espíritu, sino por el Espíritu mismo. Por el Espíritu que nos transmite a Cristo. Ahí se produce la circuncisión de nuestro corazón. No por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Quién te va a circuncidar? ¿Quién nos circuncida? El Espíritu de Jesucristo. Entonces, vamos ahora a Efesios 4:24. Entonces, hay un nuevo hombre, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Experimentarlo por el Espíritu. Entonces, Pablo nos dice que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre es la nueva humanidad del primogénito Hijo de Dios. ¿Cuándo fue creado? No en el Génesis, ese es el viejo hombre. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios en su resurrección. Ahí existió un nuevo hombre conforme a la imagen y la semejanza de Dios, del cual nosotros tenemos que vestirnos. ¿Cómo? Experimentando ¿qué cosa? ¿O a quién? Al Espíritu de Jesucristo. No tenés que experimentar otra cosa. No hay otro. El único, me gusta como escribió un hermano una vez, el único legado del Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Algo por el que pelean los hombres. Un testamento. Y en el testamento normalmente hay más de una cosa. A veces hay mucha, a veces hay poca, pero hay más de una cosa. Pero en el testamento, el legado del Nuevo Testamento es uno solo. El Espíritu de Jesucristo. Ese es el único legado del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, no echemos mano a otra cosa más que a la experiencia de Cristo por el Espíritu. Pasamos ahora a Colosenses 3:10. Que se nos meta bien en la cabeza que lo que necesitamos experimentar es la nueva humanidad. O si no, no hay edificación de iglesia. Dice también, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Sabemos también que es algo paulatino, ¿verdad? Nos vamos vistiendo y nos vamos renovando en esta nueva humanidad a la imagen de Dios, de aquel que lo creó. Efesios capítulo 2, 15. Dice que Cristo cuando estuvo en la cruz, dice, aboliendo en su carne, está hablando de la carne de Cristo, 2:15, la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. La ley de los mandamientos que se expresaban en ordenanzas, que separaban al pueblo gentil del judío. Pero esto el Señor dice abolió todo mandamiento expresado en ordenanza, o sea, toda ley ritual y ceremonial, porque Él llegó a ser la realidad de todas esas ceremonias religiosas. Entonces abolió esto, no los mandamientos morales, sino los ceremoniales. ¿Para qué esto? Para crear en sí mismo, no fuera de Él, no en nosotros directamente, no, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, en Cristo fue creado esa nueva humanidad. Pero de eso nosotros tenemos que vestirnos, tenemos que echar mano. Ahora leemos, ¿para qué esta nueva humanidad? Vamos a leer en Juan 14, 16, que ya habíamos tocado, pero es bueno. Juan 14, 16, ¿para qué el Espíritu del Señor nos mandó? 16 en adelante dice,
y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, se traduce. Realmente es Paracleto, el original, que quiere decir alguien que está a tu lado, ¿verdad? Alguien que está para vos, disponible. Dice, Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, ¿a qué se refiere? Al Espíritu de realidad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Un poco más de tiempo no quiere decir cuando Él venga en su segunda venida. Lo que le estaba hablando es, dentro de poco, ustedes no me van a ver. Por un poco más de tiempo. No, va a morir, va a ser sepultado y ahí va a resucitar y ahí se va a manifestar de vuelta a su discípulo, pero ya no en la carne, sino por medio del Espíritu. Él se va a manifestar con ellos para siempre, va a estar con ellos. En ese día, en el día de su resurrección, cuando ellos recibieron el soplo de su Espíritu, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. No es cuando venga el Señor. En ese día de resurrección, Él entró por el Espíritu en ellos. El Padre estaba en Él, ahora Él está en ellos y ellos están en Él. Es una mutua habitación. Pero ¿en qué parte de los creyentes entró? En la nueva humanidad. Cuando ellos creyeron, nacieron de nuevo, ¿verdad? Su espíritu nació de nuevo, ya era parte de la nueva humanidad. Y ahí el Padre y el Hijo vinieron a ser morada por su espíritu en ellos. Una mutua habitación que se va a ir desarrollando hasta ser la nueva Jerusalén. Pero ese desarrollo es lo que nosotros tenemos que lograr con el Señor, experimentándole al Espíritu de Jesucristo. Y en el 23 Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Una mutua morada, una mutua habitación. Entonces, como ven, no está hablando aquí de nuestra experiencia del revólver, de la pólvora, de la cachiporra, no está hablando aquí del equipamiento del policía, está hablando aquí del ser del policía, una nueva creación que tiene que ir madurando a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Después va a venir el equipamiento, porque si acá viene un policía bueno, vamos a decir honesto, que tiene una vida ejemplar, pero si no tiene el uniforme, ¿quién le va a respetar como autoridad? Tampoco. Entonces las dos cosas son necesarias, pero peor que venga un uniformado bandido a robarme la casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener esto bien presente. Primero viene el ser, después el equipamiento y después el perfeccionamiento. No digo después, ¿verdad? Sino que tienen que haber estas tres cosas en la experiencia de la iglesia. Entonces, este Espíritu de Jesucristo produce una nueva humanidad para la mutua habitación. Y vemos que este Espíritu de Jesucristo es el que produce no los dones del Espíritu, sino que produce el fruto del Espíritu en la iglesia. ¿Se dan cuenta? No son los dones milagrosos. Este Espíritu de Jesucristo en la nueva humanidad produce características de Cristo. Entonces en Juan 15, 4 al 5, dice el Señor, permaneced en mí. Es una unión que tenemos que respetar. Es una unión que tenemos que valorar, que tenemos que experimentar, cuidar. Porque hay muchas cosas que nos quieren sacar de esa permanencia en la comunión con la vid verdadera, ¿verdad? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, en esta mutua habitación, ese da mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere el fruto, los frutos acá? Porque ¿de dónde vienen los frutos? De la vida. Tiene que ver con algo de vida, con la savia del árbol. No con algo externo, sino con la vida, la experiencia de la vida de Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahí estoy permaneciendo. Y ahí produce el fruto, o los frutos que expresan la vida de Cristo. Entonces, vamos a leer ahora Gálatas 5:16. Digo pues, dice Pablo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No está hablando acá, estén llenos de los dones milagrosos. No está hablando de ese aspecto. Dice, andad por el Espíritu es que Él sea nuestro suministro, nuestro combustible, ¿verdad? Andad por el Espíritu y entonces no cumpliréis los deseos de tu carne. Entonces dice luego, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. ¿Qué aprendimos en Sansón, hermanos? ¿Se acuerdan? Que él andaba en estas cosas. Y sin embargo, tenía el poder del Espíritu para derrotar a los filisteos. Quiere decir que él andaba en la carne, aunque tenía el poder del Espíritu. Entonces los creyentes pueden andar en la carne y todavía tener poderes milagrosos del Espíritu. Por eso hay tantos predicadores que vemos por ahí que demuestran mucho poder, pero de repente andan en inmoralidades. Porque no andan por el Espíritu, como Sansón. Entonces, porque antes no se podía recibir este espíritu de resurrección, recién cuando Él fuera glorificado. Este es el Espíritu de Jesucristo en el que tenemos que andar. Entonces ya no la carne, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes contra las cuales les advierto a los creyentes, dice, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no la nueva Jerusalén, no la vida eterna, el reino de Dios que va a venir a la tierra cuando Cristo venga. Pero el fruto ¿de quién? Del Espíritu. No del Espíritu en los dones milagrosos, sino del Espíritu de Jesucristo. Porque ¿qué nos transmite el Espíritu de Jesucristo? A Jesucristo. Porque Él es amor, porque Él es gozo, porque Él es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ninguna ley que nos acuse. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo? Por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, si hemos nacido del Espíritu, andemos, vivamos en comunión también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo es? Por el Espíritu. Pero no por los dones espirituales milagrosos, sino por el Espíritu de Jesucristo, que nos da la nueva humanidad y nos reviste de esa nueva humanidad. Primera de Corintios 12:31. Acá, después vamos a ver mejor esto, pero el capítulo 12 de Primera de Corintios está hablando 12:4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces el capítulo 12 nos habla de los dones milagrosos del Espíritu. Después en el 14 sigue hablando de los dones del Espíritu. Pero el capítulo 13 está en el medio de ambos. Bueno, pero termina el 12 diciendo, mas desead ardientemente los dones, los mejores dones. Está hablando de los dones espirituales. Pero yo os muestro un camino más excelente. Y luego dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Entonces, ¿qué es
la iglesia tiene que tener el fruto del Espíritu, fundamentalmente. Después vienen los dones espirituales. Pero si yo tengo los dones, pero no tengo amor, el amor es el fruto del Espíritu, porque el amor engloba todo: paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todo el amor. Pero no es un amor humano, ¿verdad? El amor sale del primogénito Hijo de Dios, que ha derramado su amor, dice, en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado, no por los dones, sino por el Espíritu que nos ha dado. Entonces vemos esto, hermano, que el fruto del Espíritu, las características de Cristo son producidas en la iglesia por medio del Espíritu de Jesucristo. Ahora, bueno, ya leímos el 13, también no leí todo, pero conocen este pasaje, ¿verdad? Al final dice, no al final, pero más adelante dice, después de hablar del amor, de las características del amor del Hijo primogénito de Dios derramado en nuestros corazones, dice el 8, el amor nunca deja de ser. O sea que esta constitución de Cristo en su iglesia es para la eternidad, nunca va a dejar de ser. Pero lo otro es mientras tanto nomás, ¿verdad? Dice así, nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, ¿verdad? Cuando la iglesia sea totalmente transformada a la gloria de Cristo, lo incompleto se acabará. Entonces es fundamental que Cristo crezca en nosotros. Amén. Entonces estos frutos del Espíritu lo que hacen es cumplir lo que dice Romanos 8 que leímos, que seamos conformados a la imagen y a la semejanza del Señor Jesús. En esta tercera sección ya vamos a terminar por hoy. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. La experiencia del Espíritu del Hijo primogénito de Dios, dice 17. Ahora bien, el Señor Jesucristo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como un espejo la gloria del Señor Jesucristo. Y estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, hermano, es para conformarnos, es para que Eva surja, ¿verdad? El complemento de Adán se produzca. Y Eva tiene todas las características que Adán tiene. Así la iglesia debe tener todas las características que Cristo tiene en su nueva humanidad para hacer la mutua habitación de Dios con el hombre. No hay otra forma, no hay un atajo. ¿Entienden, hermano? O somos semejantes a su Hijo o no somos nada para Dios, ¿verdad? Entonces Romanos 8:2 dice, todo es por el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en unión con Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay otra forma de ser libertado de la carne caída y pecaminosa. Es la ley del Espíritu de vida, y no es una ley que te dicta para que vos hagas. Es un poder que opera como la ley de la gravedad. No es algo que, a ver, la ley de la gravedad, mostrame, no es que te voy a describir, sino que te voy a mostrar un vaso que cae, ¿verdad? Es un poder. La ley del Espíritu de vida es un poder que opera en nosotros, que nos transmite a nosotros la victoria de Cristo sobre la carne, en su muerte, en su resurrección. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Después dice el 8:4, porque el requisito de la ley se cumple en nosotros. ¿Cómo? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si vivimos en la comunión del Espíritu de Jesucristo, entonces nos vamos a andar conforme a la carne y vamos a cumplir
todo lo que Dios quiere que cumplamos: amar, no codiciar, no desear los bienes ajenos. Todo vamos a estar a la altura de los atributos de Dios. Pero es por el Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu de Jesucristo es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, hermanos, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vamos entendiendo más ahora esta lectura de Romanos. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que habita en nosotros. Admirable Espíritu en mí, dice el himno. Y si Cristo está en vosotros, por el Espíritu de Cristo, si Cristo está en vosotros, aunque tu cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, el Espíritu de aquel, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Me dio cansa cantar esa canción. El Espíritu vive en ti, el Espíritu que yo tengo, el Espíritu, pero que caigo este himno, no. Hermano, esto es lo más maravilloso, hermano. No rebusques palabra. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir la obra de la carne? Por el Espíritu. No hace lo que no satisfacemos los deseos de la carne, sino que producimos el fruto del Espíritu, que es amor y todo lo que hay en él. Romanos 8:26. Sigue Pablo hablando, no vamos a leer todo el capítulo, pero se dan cuenta que habla mucho del Espíritu para que sea nuestra experiencia y para que seamos libres de la carne y, como dice acá, conformados a la imagen de Cristo. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Ya tenemos el destino de Dios. ¿Cuál es? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una nueva humanidad para la habitación eterna de Dios con los hombres. Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados, no en el agua nomás, hermano. Eso es que tenemos que entender. Todo lo que fuimos sumergidos, no en el agua, en Cristo. En la persona maravillosa de Cristo. Todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué pasó? De Cristo os habéis revestido del nuevo hombre. Como dice Pablo, vestidos del nuevo hombre. Acá está, ¿cuál es el nuevo hombre? Cristo. De Cristo os habéis revestido. ¿Y qué hay en este Cristo? En Él no hay tu linaje judío ni griego, ni tu estatus social, no hay en Él ni esclavo ni libre. No hay en Él ni hombre ni mujer, porque todos sois uno sumergidos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Gracias al Señor. Gálatas 4:19. Sigue el capítulo y nos vamos al versículo 19, que era lo que Pablo
por lo que Pablo vivía. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No puede estar más claro, hermano. No puede estar más claro el propósito de Dios con nosotros. Es que Cristo se dispense, se infunda en nosotros por su Espíritu, nos revista de Cristo, que tengamos la característica de Cristo, que seamos conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Que Cristo mismo sea formado en la iglesia. No en nosotros individualmente porque es imposible, sino en la iglesia, como dice Pablo, para que con todos los santos podamos comprender cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo es la característica básica de Cristo, de la humanidad de Cristo. Pero no lo conocemos individualmente, sino corporativamente. Entonces, hermanos, que Cristo sea formado en nosotros. Pero esto no tiene nada que ver con los dones del Espíritu. ¿Entienden? Después van a venir los dones del Espíritu. Pero primero necesitamos la persona de la nueva humanidad formada en nosotros. Su esencia humana glorificada. ¿Verdad? Primera de Juan 5, para terminar. Primera de Juan, capítulo 5, versos 5 al 7. No sé si se dan cuenta cómo Juan, el apóstol Juan, nunca enfatizó otra cosa más que nuestra experiencia de Cristo como vida. Él nunca nos habló de los dones exteriores del Espíritu. A otro el Señor le reveló esas cosas, pero a Juan le reveló que seamos hechos conforme, experimentando la vida de Cristo. Entonces dice Juan, también en su epístola, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, este creer no es algo teológico. ¿Quién vence al mundo y las cosas que están en el mundo? El que cree, el que se relaciona, el que experimenta a este Jesús, el Hijo de Dios. ¿Pero cómo? Dice, este vino mediante agua y sangre, hermano. ¿Cómo vos experimentás a Cristo? Por la sangre que te redime como el Cordero y por el agua que es su Espíritu en resurrección. Así le vencemos al mundo, hermano. Así le experimentamos a Cristo. Este es el Hijo de Dios, el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Esto es lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, hermano, la muerte de Cristo que puso en vigencia el testamento, porque como dice en hebreo, dice, si no hay muerte, no hay herencia, no hay testamento. El testamento se hizo efectivo cuando Él murió. ¿Y qué nos legó? Él murió en la sangre, pero ¿qué te legó, hermano? El agua del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén, hermano. Amén. Que experimentemos a este admirable Espíritu en nosotros. Seremos revestidos de Cristo, hermano. Amén. Después, la próxima reunión, vamos a enfatizar, si el Señor ya me permite, los dones del Espíritu, que también son necesarios, el equipamiento, el uniforme y las armas, ¿verdad?, que necesitamos también para pelear contra las huestes espirituales de maldad. Pero si no tenemos la humanidad de Cristo, ¿qué vamos a hacer con nuestro revólver, hermano? Es lo que vemos en la tele, los grandes predicadores que llenan estadios y no tienen una humanidad de Cristo formada y causan todo tipo de problemas en el cuerpo de Cristo y en el testimonio. Amén. Señor Jesús, te invocamos a ti, Señor. Tú llenas toda nuestra escasez, Señor. Tú eres ese hombre en la gloria, Señor. Y, Señor, confesamos que tu vida es para nosotros, Señor. Sin nada del viejo hombre, Señor, sino todo lo del nuevo hombre, de la nueva creación. Señor, realmente queremos que tú puedas vernos como a Esteban, Señor. Vivir tu vida en nosotros, tu vida vivida en nuestro diario vivir, en nuestra vida de iglesia, donde quiera que estamos, Señor.
que podamos expresarte a ti, Señor, que podamos expresar tu amor y todo lo que hay en tu amor, Señor. Señor, queremos ser revestidos de ti, Señor. Oh Padre, que podamos experimentar el Espíritu de tu Hijo en nosotros, Señor. Rescátanos para ti, Señor, de la religión, de la ley. Rescátanos de todo lo que quiere ocupar tu lugar en nosotros, de nuestro propio esfuerzo, Señor, de andar en la carne, Señor. Oh, te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén.